Y mucha gente hoy en día está viviendo muy por debajo de sus posibilidades porque no toma las riendas de su vida. Todos nosotros, nos hayamos dado cuenta o no, tenemos hábitos, cosas que de forma automática vamos haciendo en nuestra vida. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 19, porque en este capítulo vamos a centrarnos y vamos a estar transitando a lo largo de esta noche. ¿Los hábitos qué son? Los hábitos son reacciones que nosotros en algún momento de la vida, de forma intencional o de forma que no fue intencional, aprendimos en nuestra vida y lo vamos haciendo todo el tiempo. ¿Los hábitos se pueden cambiar, sí o no? Sí se pueden cambiar. Y muchas veces uno no se da cuenta y está teniendo malos hábitos y por ende los resultados no son los esperados o deseados. Y bueno, ojalá puedas tener la fuerza de voluntad de verdaderamente cambiar esos malos hábitos si es que ahí existen. Todos los que decimos que somos discípulos de Jesús tenemos que tratar de llegar a tener la misma disciplina que nuestro Señor tenía. Y disciplina pasa a ser un sinónimo de hábito. Y qué importante que nosotros tengamos buenos hábitos. ¿Sabes por qué? Porque buenos hábitos van a ser la clave de que vos o yo podamos tener éxito en el rubro que sea que uno se desempeñe. Para cada rubro hay diferentes hábitos que son necesarios. Los hábitos que requiere un deportista son diferentes probablemente a los que requiera un economista. Los hábitos que requiera un periodista son probablemente distintos a los que requiera un modelo. Los hábitos que requiere un carpintero son diferentes a los que requiere un administrador, y así podemos ir hablando de cualquier rubro en la vida. Por eso, si hablamos de buenos hábitos, ¿cuáles considerás son tus 3 mejores hábitos? Si alguien se va y te pregunta, bueno, tus 3 mejores hábitos, ¿cuáles son? Es fundamental, si vos querés que te vaya bien en la vida, que vos tengas identificado cuáles son tus mejores hábitos. Así como también debes ser sincero, honesto y realista y reconocer cuáles son tus peores hábitos. Hábitos de los cuales hay que desprenderse cuanto antes. Hay mucha gente que cuando se le pregunta cuáles son tus 3 mejores hábitos no sabe qué responder. Y mira que podemos tener mucho más que 3. Ojalá los tengamos. Yo te animo a que vos en este mes de mayo, iniciando hoy mismo 1 de mayo, vos puedas empezar a anotar en tu blog de notas o en algún papel, en algún lugar que vos puedas tener a tu vista. Tus hábitos son importantes, son claves para lo que vos vas a ir haciendo. Fíjense, porque es importante hablar de hábitos espirituales. Segunda de Reyes, capítulo 19, iniciando por el versículo 1, dice la Biblia: cuando el rey Ezequías lo oyó, ¿saben qué oyó? Una amenaza de destrucción de un rey que venía arrasando con todo pueblo que había, no se salvaba uno solo. Dice la Biblia que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Imagínense esto. ¿Cuántos proyectos a punto de nacer y es como que no pueden nacer? ¿Cuántos sueños a punto de concretarse y no pueden nacer? Versículo 4: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los asirios del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que su tierra caiga, en su tierra caiga a espada. Fíjense algunas situaciones que vemos en las reacciones de este rey, porque nuestras reacciones, a veces nos decimos, bueno, este es mi hábito, pero son reacciones automáticas que tenemos. ¿Por qué? Porque son un hábito en nuestra vida. En primer lugar, vemos que el rey Ezequías tomaba muy en serio las cosas.
Qué hábito tan importante que uno se tome en serio las cosas. Porque hoy en día hay mucha gente que todo toma en broma. Todo toma de forma simpática y después hay problemas y echa cualquier excusa o argumento, pero no asume la responsabilidad. Esta semana estábamos haciendo un curso con el equipo de pastores acá y la persona que nos estaba ahí monitoreando decía que uno tiene que dejar siempre a un lado las excusas y que tiene que poder hacerse cargo de su vida. Porque ¿qué pasa? No hay nada peor que encomendar nuestra vida en manos de alguien que ni siquiera cuida su propia vida. ¿Y quién mejor que vos o yo para cuidar en serio nuestra vida? Si vos y yo no la cuidamos, ¿qué es lo que tanto otra persona va a cuidarnos? Por eso este rey dice que cuando oyó esa amenaza que había, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Pues por eso tenemos que hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra familia. Ezequías tomaba todo muy en serio. Era una vida de acción, no de reacción solamente, no de conformarse. ¿Cuánta gente escucha una noticia negativa y qué dice? Otra derrota más que se viene en camino. Otro problema más que se suma ahora. Hay mucha gente que hizo de la derrota un hábito. Hay mucha gente que hizo de conformarse un hábito. Y mucha gente hoy en día está viviendo muy por debajo de sus posibilidades porque no toma las riendas de su vida. Porque no toma en serio las amenazas externas o internas que pueden haber ahí. Pues tenemos que reaccionar y cuanto más rápido hacemos, mucho mejor. Los hábitos, ¿saben qué? Logran lo que las metas no pueden lograr. En la vida, si vos y yo nos ponemos a analizar y comparar, hoy estamos mucha gente acá. Si nos pusiésemos a ver las metas de todos los que estamos en este lugar, probablemente hay muchas metas similares. Muchas metas muy pero muy parecidas. Todos soñamos con cosas mejores. Pero lo que finalmente va a marcar la diferencia son los hábitos que uno tiene. Todos soñamos estar mejor emocionalmente, estar mejor familiarmente, estar mejor espiritualmente, estar mejor financieramente. Todos soñamos eso. Se pueden englobar por ahí muchas de las cosas que queremos. Los sueños son similares, pero ¿por qué algunas personas alcanzan los sueños y otros nunca alcanzan sus sueños? ¿Por qué algunas personas concretan eso? Están mejor emocionalmente, están mejor sentimentalmente, están mejor financieramente, espiritualmente. ¿Por qué? ¿Y por qué otros no? Por los hábitos que tienen. Porque uno para hacer realidad esos sueños tiene que ir acompañado de los hábitos. Los buenos hábitos son como la llave que vos y yo tenemos para abrir los sueños que uno tiene ahí por delante en su vida. Este rey tomó muy en serio la situación. El versículo 1, fíjense lo siguiente que él había hecho. Se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y dice, y entró en la casa de Jehová. Tenía este hábito de entrar en la casa de Dios. Ezequías no permitió que su duelo, que su dolor, que su preocupación le aparte de la casa de Dios. Yo no sé si vos ya te diste cuenta o no, pero el más interesado en que vos o yo nos apartemos de la casa de Dios, ¿quién es? No es tu enemigo ahí del rubro en el cual vos estás, no es la persona que habla mal de vos, no es la persona que te envidia por algo que vos puedas tener. Quien está más interesado en que vos o yo nos apartemos de la casa de Dios es el propio diablo, porque sabe que ahí nosotros entramos en corto. Sabe que si nos desconectamos de Dios, se puede ir todo al mazo en cualquier momento. Es cuestión de tiempo. Ezequías escuchó y conste que este rey que le amenazaba venía de victoria en victoria en victoria. Donde sea que iba, arrasaban con todo. Pero él fue al lugar correcto. Pues yo tenemos que hacer uno de esos buenos hábitos, hacer que vayamos a la casa del Señor siempre. Les felicito a todos los que tienen de ese hábito hecho a una realidad en su vida. Una gran bendición que vos tengas eso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, la Biblia dice que es amor. ¿Qué significa? En ese amor que Él tiene voluntad para nuestras vidas y su voluntad, la Biblia dice que es perfecta para con todos nosotros. Nuestro Dios lo sabe absolutamente todo.
entonces las instrucciones que vamos a recibir son las instrucciones correctas para ir donde tenemos que ir, para decidir lo que tenemos que decidir. Nuestro Dios, la Biblia dice que es todopoderoso, entonces Él nos puede revestir de autoridad, de poder para cumplir esa voluntad que Él nos encomienda. Con Cristo nosotros podemos tener mejores hábitos. Con Cristo vos y yo, ¿sabés qué también podemos hacer? Romper con malos hábitos, cortar con esos malos hábitos que nos hacen mal. Alguno diría, pero solo ir a la casa del Señor, sí. Es un hábito positivo, porque esos pequeños hábitos, esas pequeñas cosas, a veces generan resultados muy grandes. Cosas muy poderosas. A veces creemos que tiene que ser un gran hábito para conseguir algo grande. No, empieza por lo pequeño. Pequeños hábitos que van haciendo pequeños inicios ahí para darnos grandes resultados. ¿Por qué? Porque finalmente tus hábitos te hacen o te deshacen. Los hábitos que vos y yo tengamos como casados hacen o deshacen nuestro matrimonio. Si uno de los hábitos es maltratar al cónyuge, ¿será que va a hacer que crezca, que florezca el amor en el matrimonio? Jamás, todo lo contrario. Pero si un hábito es llenarle de todas esas hermosas palabras que un día utilizaste para conquistarle y seguís haciendo eso en tu matrimonio, ¿va a mejorar o va a empeorar el matrimonio? Va a mejorar. Tus hábitos en el lugar de trabajo van a hacer que te hagan el jefe o el socio de ese lugar, o que te hagan desaparecer de ese lugar. Fundamentales son nuestros hábitos para ver hacia dónde vamos, porque ¿saben qué? Nuestros hábitos nunca son neutrales. O son buenos o son malos. En tercer lugar, vemos que en este pasaje la palabra del Señor dice que Ezequías entró a la casa de Jehová, pero luego dice que envió a su siervo, a su mayordomo, al escriba, a los ancianos, a los líderes que tenía ahí, para que vayan al profeta del Señor a buscar palabra. Qué importante hacer en nuestra vida un hábito, el buscar consejo espiritual antes de actuar, no después de haber actuado. Mucha gente por eso a veces fracasa, porque ya hizo todo y después le dice, Señor, por favor ayúdame, quiero encomendarte este proyecto. ¿Y qué proyecto es lo que le queremos encomendar si ya hicimos todo? Señor, no encomiendo a ti este proyecto, hace vos tu voluntad. Jamás le involucramos en la visión, misión, el objetivo, nada de lo que era el proyecto. Qué importante hacer un hábito en nuestra vida de antes de actuar. Ezequías tenía que saber si plantaba bandera blanca y se rendía en ese lugar, o si iba a plantarles en guerra y bueno, ver qué iba a pasar. Pues yo necesitamos consejo antes de actuar. Es algo que vos y yo en este tiempo tenemos que aprender. El sabio hace como un hábito suyo buscar consejos. Así como en otras áreas, qué importante es hacer un hábito consultar antes de actuar. Para eso los abogados estudiaron y bueno, vos te vas a un abogado y le preguntás antes de actuar. Para eso los economistas, los administradores estudiaron y vos te vas a consultar antes de actuar. Es fundamental que vos y yo hagamos eso. ¿Y qué le dice Jehová? Fíjense lo que Jehová empieza a hablarle. Versículo 6, la palabra del Señor dice que Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor. Porque cuando uno busca, ¿qué pasa? Encuentra respuesta. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. El Señor le decía: no vayas a temer por esas palabras. Esas son palabras de Ramsés, no son palabras de Dios. No es que Dios te desechó, Él nomás te quiere amedrentar, te quiere asustar. ¿Cuántas veces nos preocupamos todo de balde en la vida? Comemos todo de más, de tan ansiosos que estamos, o no comemos absolutamente nada y nos debilitamos todos de tantos nervios y a veces no reaccionamos en la vida. Qué importante buscar consejo y escuchar lo que ahí había. Porque hay miedos que tenemos que superar. Acá el profeta le decía: no temas. Y qué importante que vos y yo obedezcamos también cuando escuchamos consejos. Si el consejo es no temas, no temas. Hay miedos que vos y yo tenemos que superar. La Biblia en 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, pero sí dice que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es para superar los miedos. Pudimos haber fracasado antes, no significa que ahora vamos a fracasar. Puede ser que nuestra familia viene con un historial negativo en algo, no significa que automáticamente a vos o a mí nos va a tocar lo mismo.
Qué importante por eso escuchar la voz de Jehová. Dice el versículo 7, he aquí pondré yo en él un espíritu, oirá rumor y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra caiga a espada. El Señor le empieza a hablar y le empieza a decir la manera en la cual Él iba a empezar a actuar. Qué lindo cuando vos y yo sabemos cómo es que Dios va a actuar. Y ahí viene otro hábito, el cuarto, que es fundamental que vos y yo tengamos. Mantenernos firmes en lo que el Señor nos dice, en lo que el Señor nos ordena. Y vos y yo, ¿sabes qué? Ni tenemos que dudar, ni nos tiene que asustar. ¿Saben qué? Que el enemigo, cuando vos y yo tenemos una palabra de Dios, va a hacer de todo para hacernos huir. Va a hacer de todo para hacernos tambalear. Acá la Biblia dice en el versículo 10, así diréis a Ezequías, rey de Judá, el que le mandó la amenaza, ahora le vuelve a enviar tipo un retruco, otra amenaza, más fuerte todavía. Le dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. Eso dice el versículo 10. Y fíjense, le agrega tipo un vale 4 ahí. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. Y le pregunta, ¿y escaparás tú? ¿Qué es lo que el enemigo va a tratar de infundirte a vos y a mí siempre? Miedo, temor, preocupación. ¿De quién es la voluntad que vos y yo andemos en depresión? ¿De quién es la voluntad de que vos y yo andemos amargados, sufriendo por la vida? En ningún momento de la Biblia dice que esa es voluntad de Dios para nosotros. Ese ataque, fíjense que vino en forma de mensajero, ni siquiera es que se plantó ya el enemigo ahí de frente. ¿A cuánto le está afectando de forma negativa? Te debilitó todo, te desmoronó todo. Mensajes que llegaron, amenazas por ahí que llegaron y voy yo temblando ya como una hoja, como una gelatina ahí. Por eso es importante tener el hábito de escuchar qué es lo que Dios dice. Alguien en estos días había puesto por ahí, anoté, que el versículo antes decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor había dicho eso. Pero actualmente probablemente habría dicho, perdónales porque no hacen lo que saben. ¿Cuánta gente sabe lo que tiene que hacer y no hace? Sabe que tiene que ir en su casa y pedir perdón. Sabe que tiene que ir en su casa y cambiar esa pésima actitud y poner una buena actitud. Sabe que tiene que dejar de maldecir todo el tiempo y empezar a bendecir porque se está cumpliendo la maldición que suelta todo el tiempo. Pues yo tenemos que darle razones a nuestra mente para que no se rinda de hacer lo bueno. Cuando viene la palabra de Dios, llenar de razones para seguir ahí plantados en fe en lo que es correcto. Debemos aprender a romper con ese ciclo de malos hábitos que nos tienen ahí dando vueltas en los mismos problemas. Y fíjense que ahí nos damos cuenta que estos puntos anteriores que citamos para Ezequías eran hábitos. El versículo 14 en 2 de Reyes 19, la palabra del Señor dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, las amenazas que él tenía ahí, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Ahí nos damos cuenta, era un hábito para él, irse a la casa de Jehová. No hay nada mejor que hacer de la casa del Señor tu lugar de refugio, tu lugar de desahogo. No hay nada más sabio que refugiarnos en el Señor en vez de refugiarnos en los placeres que el mundo nos puede ofrecer ahí afuera. Qué importante que lo hagamos. ¿Y saben qué? Ezequías volvió a orar. Y se nota que tenía ese hábito de orar, porque quiero mirar contigo, y ya estamos cerca de terminar, una oración poderosa que él hizo en este lugar. Versículo 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel. La Biblia dice que nosotros tenemos que cantar y orar en el Espíritu, pero también con entendimiento. A veces ni entendemos qué es lo que decimos, queremos copiar la oración de otros, o decimos de manera automática, repitiendo nomás. Fíjense que él le decía, Dios de Israel, él era como que le encomendaba, Señor, este es tu pueblo. Era como recordarle, Señor, estas amenazas que están viniendo son contra tu pueblo. Algo pasa cuando vos empezás a orar y le decís, Señor, mi Dios. También sabemos que es el Dios de los demás, pero también es el nuestro.
Y vos y yo tenemos que plantarnos y decir: Señor, mi Dios. Y ahí le dice que moras entre los querubines. Él hacía referencia a la majestuosidad de nuestro Dios. Él sabía que no se presentaba ante cualquiera. Él sabía de lo serio que era la amenaza que venía ahí enfrente, pero él sabía que mayor era el Dios al cual él estaba invocando. Y él le decía que moras entre los querubines. Y hay un punto y le vuelve a decir: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú eres Dios. Era decirle: si vos sos el Señor, entonces, ¿qué no podés hacer, Señor? Porque a veces vienen las amenazas, vienen los problemas y nos desmoronamos. Y te dicen: orale a Dios. Y vos decís: pero está el problema. Recordate quién es el Dios al cual vos te plantás. Solo Él es Dios, tiene la última palabra. Si Él es Dios, no hay nada que pueda ir más allá de su control. Ezequías era como que entendía algo demasiado fundamental de la vida del creyente. Dios es Dios y nosotros somos de Dios. Y si somos de Dios, entonces Él nos protege, Él nos cubre, Él nos guarda. Y Rabsés y los asirios que estaban ahí, ellos no eran de ese lugar. Y le dice: tú hiciste el cielo y la tierra. Él le reconocía como el creador, como el que tenía poder por encima de todo. Ella empieza a llevar a un nivel de adoración. Le dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Era una manera desesperada de pedirle a Dios: Señor, escucha mi oración. Te estoy suplicando a vos, Señor. Ya había hablado sobre eso antes. Esto es importante que vos entiendas. Ya oraste por algo antes, volvé otra vez. Y tal vez antes repetías y repetías la misma oración, tal vez de manera automática. Ahora anda y postrate delante del Señor y hacelo de todo corazón, entendiendo cada palabra, y decirle: Señor, oí mi oración. Señor, si a alguien vas a mirar ahora, mira por favor acá, mírame, Señor. Necesito de tu ayuda. La amenaza es inminente, el problema está acá enfrente. Versículo 19 le dice: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Si la Biblia dice que Dios se quiere glorificar, darte victorias que otros no te puede dar, para que la gloria sea de Dios, vos tenés que orar de esa manera y tu enfoque tiene que ser el correcto. Porque a veces puede ser que vos y yo le pedimos a Dios cosas de forma incorrecta. Señor, bendecime, bendecime. ¿Y para qué querés ser bendecido? No, y para tener muchas mujeres, ¿vos pensás que Dios te va a dar entonces? Para que se funda tu familia, para que no te va a dar. Pero si vos le pedís: Señor, bendecime, bendecime, Señor. Veo tanta gente que necesita y voy a ayudar, y Dios sabe que eso está en tu corazón, entonces algo va a pasar cuando el corazón es el correcto. Y quinto y último, ¿saben qué pasó después de esta oración? Y eso pasa a ser un hábito del hijo, de la hija de Dios. Sentarnos a esperar y ver cómo Dios empieza a obrar. Poder quedarnos callados y solamente disfrutar del milagro. Nadie podía vencerle a ellos. Era algo imposible. Y la Biblia dice acá: y esto te daré por señal, oh Ezequías. Yo no sé quién quiera tomar esta palabra para su vida, pero ahí le dice: este año, comeréis lo que nacerá de lo suyo. Y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová
de los ejércitos hará esto. Había promesas ya para su presente y su futuro. Y luego termina diciendo, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Por qué tantas veces el enemigo nos hace tambalear? Porque no tenemos buenos hábitos espirituales. Tenemos rutinas o tenemos principios que ocasionalmente hacemos. Un buen hábito es difícil de empezar. Así como un mal hábito es difícil de dejar. Por eso tenemos que establecer buenos hábitos espirituales y Dios va a empezar a actuar. Dios va a empezar a obrar, y cuando Dios obra hay victoria. Cuando Dios obra hay milagros. Cuando Dios obra hay sanidad, hay restauración. Cuando Dios obra hay restitución. Cuando Dios obra empieza a haber unción. Por eso este es un tiempo para que vos y yo nos enfoquemos y empecemos a crear buenos hábitos espirituales.